¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, mi nombre es Robertino, bienvenidos a mi canal, suscríbanse si quieren ver más tiradas, estamos haciendo estas lecturas por sí o por no. Recuerden, pueden hacer la pregunta que quieran y les voy a contestar en distintos ámbitos por sí o por no. Hoy vamos a hacer una bastante grande con distinto tipo de opciones, así que vamos a ver cómo resulta el preferido del canal, las lecturas interactivas por sí o por no. Les envío un saludo muy grande a la gente de Chile, de España, a la gente que también está en México y en el resto de Latinoamérica, incluido Argentina, también de Estados Unidos, a todos los consultantes que tengo y a aquellos que miran el canal. Para consultas personales, recuerden que tienen el Instagram. El Instagram es Robertino Tarot, así que bueno, los que quieran pueden estar ahí. Ya mezclé bastante, ahora estoy mezclando un poquito nada más. Voy a cortar en distintas partes, así ya directamente vamos a hacer 5 hoy. Un montón de opciones van a tener, creo. Si no logro distribuir bien las cartas, voy a compensar para que queden más o menos la misma cantidad. Sí, no, me quedó un montón, pero bueno, vamos a ir armándolo. Los primeros, para que ustedes puedan elegir distintos colores de piedras, van a tener muchas opciones. Son 5 en total, así que bueno, voy a poner un poco más en las que les faltan. Total es lo mismo. Después las voy a barajar en cada caso. Son 5 opciones. Acá esta tiene más. Igual no importa. Mientras haya 5 cartas en cada una, es suficiente. Así que bueno, está casi todo el mazo, ¿no? Van a tener hoy. Va a haber sorpresas de todo tipo. Así que quédense acá. No se muevan. Como les decía, es un tarot interactivo, cada vez más interactivo. Fíjense la cantidad de opciones. Pueden hacer también, como les decía, preguntas para las 5 opciones, ¿no? O para 3 o 4 o lo que quieran preguntar. Pueden hacer varias preguntas y ver qué les contestan las piedras. Es bastante más interactivo de lo común. Pero bueno, más o menos hay. Acá esta está un poquitito más floja. Vamos a poner un poquito más de cartas. Soy malísimo dividiendo y contando los mazos, así que bueno. Pero bueno, las 5 cartas van a estar, así que no se preocupen. Ya lo tenemos armado. Voy a esperar unos segundos a que ustedes decidan cuál es el color que más los atrae. Voy a primero colocar las piedras. Hoy tenemos el debut de la piedra azul, que la voy a poner en primer lugar. Tenemos la piedra roja, la voy a poner acá. La piedra roja me dio más que en esta zona tenía que estar la piedra roja. La blanca la voy a poner al final. La negra, la rosa, bueno, la rosa quería venir acá, va a venir acá. Y la negra va a estar acá, en esta zona sobre el final. Aunque no, voy a poner la rosa, porque no tenía inicialmente yo la idea. Va a ir la rosa acá. Entonces, ya vieron, tienen piedra azul. La tienen acá. Piedra negra. Piedra roja, piedra rosada y la última, la piedra blanca. Recuerden hacer preguntas, como les digo siempre, que sean posibles, ¿no? No preguntas que no tengan que ver con la vida de ustedes, sino algo que están buscando, un objetivo personal, pero que esté dentro de lo lógico, de la lógica que pueden ustedes tener. Así que bueno, los voy a dejar unos segundos nada más para que se concentren. Tienen acá estas piedras, ¿no? Azul, negra, roja, rosa y blanca. Decidan con cuál quieran la respuesta, por sí o por no. Hagan la pregunta que quieran, siempre que conlleve una respuesta que sea por sí o por no, ¿verdad? Así que me quedo unos segundos callado. Bueno, supongo que habrán elegido una de las piedras. Yo voy retirando por orden, más o menos con el mayor orden que pueda. Hoy son muchas piedras, espero no se me caigan todas en el furor de la tirada. Voy a ir retirando las distintas piedras y voy a dejar solamente el azul en el orden más o menos que están. Así que ya están fuera 3, voy a sacar más. No, ahí son 5 en total, así que bueno, esta la voy a dejar por acá. La última, que es la piedrita blanca.
Está acá, quedó en cámara la piedrita blanca, la voy a dejar un poquito más afuera para que no interfiera. Ahí está. Ya tenemos la piedra azul acá, dispuesta para responderles la pregunta, la hermosa piedrita azul. Ya la están viendo. Así que bueno, recuerden, vamos por sí o por no para aquellos que recibieron o eligieron o sintieron el mensaje más atractivo de la piedra azul. La tenemos acá. Vamos a sacarla. Mezclamos las cartas un poco. Y vamos a cortar en dos y ya vamos a tener las 5 cartas que nos van a responder sí o no a la piedra azul. 1, 2, 3, 4 y 5 cartas. Tenemos las 5 cartas de respuesta para la piedra azul para ver si lo que preguntaron es sí o no. Recuerden, como les decía, pueden hacer una pregunta por cada una de las piedras, por sí o por no. Vamos a ver ya mismo. Tenemos la carta de El Mundo, la carta del Caballo de Pentáculos, el 6 de Copas, el Paje de Copas y el Caballo de Bastos. Bueno, sea del ámbito que sea la pregunta que han hecho, la respuesta es sí. Así que la respuesta a la pregunta que hicieron es sí. Tienen la carta del mundo, o sea que es algo que tiene que ver con la vida de ustedes lo que preguntaron, que de alguna forma u otra merecen. Para el tema del amor, es una carta de muchísimo éxito tener un comienzo de este tipo. Han tenido una realidad con esta persona muy interesante, si es por el tema de amor. Hay nostalgia, hubo tiempos pasados compartidos, supongo, si es una persona con la que ya tuvieron algún tipo de situación. Cada cual se mostró como se tenía que mostrar y en este momento hay una energía alegre sobre esta relación. O sea que si es una pregunta afectiva, la respuesta es un sí absoluto. Si es una respuesta económica, también es una situación en la que, sobre todo en el Caballo de Pentáculos, está el dinero, ¿no? El dinero podría venir. Si es una pregunta económica, si es una pregunta por un proyecto, hay un crecimiento. También hay una nostalgia de otros tiempos compartida en el negocio. Hay una forma de mostrar los productos o lo que ustedes están comerciando muy buena también. Y también está la alegría, es un momento feliz en el que están, a pesar de los problemas, están poniendo la energía en modificar ese proyecto. Si es una pregunta espiritual, el aprendizaje finalmente de la carta del mundo, la última de la baraja, el momento donde se llega antes de volver a ser el loco, porque recuerden que es un círculo donde uno vuelve otra vez al principio y vuelve a aprender todo. Están llegando al final, están muy cerca de ese camino espiritual, están logrando salir de ustedes mismos. Esta carta es fundamental también en ese caso, y la energía de la alegría que están transmitiendo es muy importante para tener sobre todo la sabiduría, ¿no? La sabiduría a veces está muy vinculada a la energía feliz, así que eso es lo que tienen acá. Para los que preguntaron por algún otro tema, siempre la respuesta es sí para la piedra azul, porque es muy, muy afirmativa en lo que nos indica. Así que eso es lo que tienen. Felicitaciones, estos deseos o esta pregunta que hicieron les ocurrirá. Así que no hay mucha más discusión. Suscríbanse al canal si quieren ver más interactivos. No voy a hacer hoy un oráculo porque no hace falta, porque tenemos muchas opciones y además la respuesta es absolutamente afirmativa. Vamos ya con la piedra negra, que era la que estaba segunda en la ubicación. Acá tienen la piedrita negra, así que vamos a ver qué nos sale para la gente que eligió la piedra negra por sí o por no. Vamos a dejar la piedra acá. Vamos a mezclar un poquito las cartas solamente, nada más que para que estén en juego. Las cortamos y ya vamos con las 5 cartas que definen si es sí o no la respuesta. 1, 2, 3, 4 y 5 cartas. Acá están las 5 cartas que nos van a indicar si la respuesta es sí o no para quienes escogieron la piedra negra como respuesta a su pregunta. Vamos a ver qué tenemos. Tenemos el 6 de bastos,
el 2 de copas, el 2 de bastos, la templanza y tenemos el ermitaño. Bueno, la respuesta es sí. La respuesta es sí. También, a pesar de tener el ermitaño al final, ¿no? Como final del recorrido, no es una carta negativa, sino es una carta tal vez de que la respuesta afirmativa lleve más tiempo de lo que ustedes pueden suponer. O sea, esa es la diferencia que hay entre la pregunta que hicieron, tal vez, y el objetivo que quieren lograr. Tardará un poco más de tiempo y un poco más de reflexión. Ese ermitaño va a eso, pero no nos anularía nunca una carta como el 6 de bastos, en este caso, donde vemos un éxito enorme a nivel personal, ¿no? Donde es una carta muy positiva. Para los que preguntaron por pareja, éxito, unión de pareja, o sea, si el 2 de copas tenía que salir para una unión de pareja, es la carta ideal. Fíjense, lo que es en sí el dibujo les dice todo, ¿no? Las dos manos entrelazadas. Hablamos para quienes querían sobre todo formalizar algo a nivel más serio, o como llaman, más profundo, ¿no? Una pareja, o para quienes estén en pareja y quieran ver si sus vínculos están bien, está esto. También está la paciencia en la pareja y la reflexión. Son herramientas muy buenas para llevar adelante una relación. En el caso de gente que haya preguntado sobre mudanza, sobre si se van a mudar de casa o van a poder vender la casa y mudarse a otra, o cosas de ese tipo, claramente le salió el 2 de bastos, o sea que es una carta donde ven que la chica de alguna forma está estrenando departamento, así que bueno, es de mucho éxito también esta tirada, es un sí también. Para los que preguntaron por cuestiones económicas, si estuvieron haciendo una sociedad o estuvieron con alguien participando de algún negocio, es una muy buena respuesta, es un sí muy bueno también. Falta reflexionar algunas cosas y todavía no se ve el éxito transformado en dinero, pero sí hay un éxito en lo que están haciendo. Para los que se han preguntado por proyectos, en cualquiera de los casos, en cualquiera, la respuesta siempre es sí, se dieron muy buenas cartas. En el tema del crecimiento espiritual, tal vez el lugar no sea tan alto y falte muchísima reflexión del ermitaño. O sea, recién están entrando en un camino de sabiduría y les falta mucho por recorrer. Eso es lo que nos avisan las cartas, pero esta carta de la templanza es muy fuerte porque es una virtud que encierra la paciencia y la resistencia, y para el camino espiritual son dos elementos muy muy fuertes. Así que bueno, cualquier pregunta, si preguntaron también por una cuestión personal o que tiene que ver con ustedes, sepa que tienen relación con las relaciones con los demás, con la idea de éxito que tienen, con la paciencia, la resistencia y la reflexión. Así que para cualquier pregunta que hayan hecho, la respuesta vuelve a ser un sí para quienes eligieron la piedra negra. Así que muchas gracias, suscríbanse al canal. Vamos a ver ahora la siguiente piedra sin demorarnos ni un segundo. Voy a sacar la piedrita negra y ya vamos con la piedra roja. A ver qué nos depara esta hermosa piedra roja que han elegido. Quienes eligieron la piedra rosa, espero que se cumplan sus deseos y estas cartas van a contestar si es sí o no la pregunta que hicieron para la piedra roja. Ya sacamos la piedrita roja, la ponemos ahí, vamos a mezclar un poco solamente para darles un poco de tono a las cartas. Voy a cortar en dos porque me place. Vamos a ver qué nos puede salir. Y voy a poner las 5 cartas. 1, 2, 3, 4 y 5 cartas. Así que ya tenemos las cartas que nos van a contestar claramente, o por lo menos eso espero, si la respuesta a la pregunta que hicieron es sí o no. Recuerden antes de ver las cartas que también puede salir alguna pregunta que hayan hecho condicionada a determinadas cosas. Pero bueno, vamos a ver qué nos espera. Yo por ahí me adelanto, porque no sé por qué temo que no haya una respuesta clara. Pero bueno, tenemos a la reina de copas, una hermosa carta, el 7 de copas, el 8 de pentáculos, el rey de espadas y el as de espadas. Bueno, justamente a esto me refería, parece que hubiera adivinado las cartas que iban a salir. La respuesta es diferente para distintos ámbitos.
Eh, si preguntaron algo que tiene que ver con el amor, es sí, pero no. O sea, de un lado de la pareja, no sé si es el de los que preguntan, supongo que es del otro lado, hay una reina de copas. La reina de copas no tiene por qué ser una mujer, recuérdenlo, pero tiene una capacidad enorme en lo emocional y sobre todo energía femenina. O sea que después hay alguien un poco dubitativo, como lo ven acá en el 7 de copas, que también en otros tarots, como en el Rider, significan pareja prácticamente. No sé, el 7 es la carta, en la carta astral, en las casas astrales también tiene que ver con la pareja. Pero bueno, en este tarot lo ven en duda, eligiendo entre distintas emociones, también en el Rider White, ¿no? Eh, Así que desde lo emocional muy bien, pero ha entrado la razón en esta relación, en esta posible relación o en esta relación concreta. Y ha entrado el as de espadas. El as de espadas, si bien tiene que ver con la creatividad, con los pensamientos, con los cálculos de las cosas, eh, no es muy claro en lo emocional que estaba antes. O sea, si fuera una pareja les diría que vuelvan a valorar lo emocional y dejen la razón y las disputas de lado y tratar de tener siempre razón. Y ahí sí va a ser un sí. Por ahora es más un no. Así que eso en cuanto a la pareja. En cuanto al tema económico, si preguntaron algo de lo económico, acá me sale que ya el dinero está. O sea, que está llegando a ustedes si es lo que buscaban, algún rendimiento económico o algo. Pero justamente hay mucho temor, hay mucho usar la inteligencia, pero no la inteligencia emocional. Y también recuerden que el dinero no solo es una cuestión de razonamiento, sino que muchas veces tiene que ver también con las emociones. Por eso la economía no es una ciencia exacta. Deben saberlo. Y los sentimientos con respecto a un emprendimiento, un negocio son muy buenos, pero están pecando también de lo mismo. Están pecando de lo racional, de creer que las cuentas que uno saca van a ser siempre exactas y no siempre es así. Así que la respuesta es sí, pero no también. En cuanto al crecimiento espiritual, la verdad que solo es una buena sensación en cuanto a la reina de copas, a lo emocional, pero todavía falta mucho por evolucionar, le falta entender el valor de la razón, o sea que imagínense lo que falta para llegar a la sabiduría. Es un comienzo, no es malo, los comienzos siempre son buenos en cualquier evolución, pero no tengan ansiedad, ya las cosas van a llegar y dicen siempre que el maestro se presenta cuando es el momento adecuado, así que tengan paciencia y sepan cómo llevar este tema hacia un buen final. Así que eso es lo que tienen acá, la respuesta es sí pero no, o sea, recuerden siempre que lo racional no debe privar sobre lo emocional y en este caso termina coartando cualquiera de las preguntas que hayan hecho. Así que esa es la respuesta para la piedra roja. Suscríbanse al canal, si les gustan las tiradas interactivas por sí o por no, van a tener bastantes en este tiempo. Vamos a ver ahora qué tenemos por acá. Tenemos a la bella piedra rosa, una de las más populares en elección por lo que me dicen en los comentarios. Vuelvo a saludar a los consultantes de México, de España, de Estados Unidos y de Argentina, el resto de Latinoamérica en particular. Lo digo por alguna consultante que sé que siempre busca la piedra rosa. Se me acordé de ella, así que saludo a todos. Mezclo un poco, voy a cortar y ya vamos con las 5 cartas que van a definir si los que preguntaron eligiendo la piedra rosa es por sí o por no. 2, 3, 4 y 5 cartas. Acá tenemos las 5 cartas de la piedra rosa que tenemos. Vamos a ver si nos dicen que sí o que es no lo que han preguntado sobre la piedra rosa. La primera carta es el sol. Segunda carta, el paje de pentáculos. El diablo, que controvertida viene esta tirada. El colgado, The Hanged Man, aunque acá es una señorita. Y los enamorados. ¡Wow! Piedra rosa. No por nada es una de las piedras más populares, ¿no? O sea, ha salido extrañísima esta respuesta. Pero bueno, vamos a contestarla claramente como hago siempre yo. Ya saben que
No me gusta traer solo buenas noticias, pero bueno, en este caso es una buena noticia. La respuesta a la pregunta que han hecho es sí, absolutamente. Así que lo tienen bien en claro con la piedra rosa. Respuesta sí, absolutamente. Tienen arcanos mayores, tienen el sol y los enamorados en la misma pregunta que hicieron, así que si es una pregunta que tiene que ver con la cuestión emocional, sepa que la respuesta es sí, absolutamente. Están preguntando casi algo que todo el mundo lo sabe, menos ustedes. Si están preguntando si esa persona va a volver, sí. Si están preguntando si pueden tener una pareja con esa persona, tienen los enamorados. O sea, van ganando por mucho esta pelea. Ahora, en los dos extremos, fíjense, si analizan la tirada, tienen dos cartas de las mejores para preguntar afectivamente, el sol y los enamorados de otro lado. O sea, los tarotistas tenemos diferencias, pero hay algunas cartas que nadie las puede negar, aunque estén rodeadas de otras cartas. Como ven por acá un muchachito que trae problemas, que es nuestro querido Devil, el diablo, ¿no? O sea, es una carta que también hace falta y también es parte de la vida. Yo digo siempre que no hay que odiar al mal, sino aprender que simplemente desempeña un rol y que ambas cosas son las dos caras de la misma moneda. Así que en este caso es la misma piedra rosa. Pero bueno, lo que ven acá es una energía hermosa del sol. También podría tratarse de un rejuvenecimiento en un sentido personal. Se enriquecen en cuanto a divertirse estas dos personas, a sacar sus partes tal vez de niños o de adolescentes, o tal vez sean adolescentes. Ojalá tenga algunos en el canal. Hay mucha gente grande también en YouTube y siempre me gusta también que me vean gente joven. Si hay gente joven por ahí, coméntenme a ella, acá estamos, también estamos nosotros. Está el sacrificio también al lado del diablo, pero está el amor al final. Si preguntaron por algo emocional, sepan que la van a pasar muy mal, que en un momento después de toda esta situación van a creer que todo está perdido, pero si sacrifican alguna parte, sobre todo de lo que sea el ego, de lo que sea esa cuestión de no quiero perder porque yo gano siempre, si son humildes, el amor llegará como nunca lo imaginan, como nunca lo imaginaron, ¿no? La verdad que es muy buen final y también un amor para ser así. Pensémoslo, si nosotros no estuviéramos dependiendo de esto, también necesita pasar por por estas cosas, ¿no? No todo es esa belleza sin esto. Así que no se ganan fácil las cosas y está bien que así sea, si no, no les daríamos valor. Así que es un amor de esos increíbles. Si la pregunta fue acerca de lo económico o del dinero, de algo que esté relacionado con eso, también es muy buena. También es muy buena, la respuesta también es sí. También habla de un apego a lo que están haciendo y mucho sacrificio y trabajo y algunas situaciones horribles por las que han pasado para llegar a esto a lo largo de sus vidas y se lo merecen. Así que lo económico muy bien también. Si están pensando por un camino espiritual, ese camino espiritual nos habla de los sacrificios para encontrar el amor y de sobre todo valorar la luz, valorar el camino luminoso. Así que en cualquiera de las preguntas que hayan hecho para la piedra rosa, para la popular piedra rosa, la respuesta es que sí. Suscríbanse al canal si quieren ver más de estos tarot interactivos que pienso hacer seguido, tanto si ustedes lo demandan. Y vamos a la última de nuestras piedras, aquellos que decidieron esperar al final para elegir a la piedra blanca, a ver si la respuesta de ustedes es sí o es no. Vamos a quitar ya la piedrita blanca, la vamos a poner ahí, vamos a mezclar un poco. Les mando un saludo a las personas que consultan conmigo de España, de Estados Unidos, de México, de Argentina y del resto de Latinoamérica. Creo que nombré a todos, pero bueno, alguno me dice, soy de Costa Rica y no me nombraste. Bueno, un saludo para Costa Rica, que también le tiro a mucha gente, y a Puerto Rico también, a lugares de Centroamérica. Acá tenemos las cartas que van a responder la pregunta. Le mando también un saludo especial a los cordobeses. Tengo bastantes consultantes de Córdoba. Este porteño tiene consultantes cordobeses. Así que bueno, un saludo muy grande y siempre gracias por la alegría que transmiten. Vamos a ver si la pregunta es sí o no para lo que hicieron. Así, piedra blanca. Vamos a ver qué hay. Tenemos el 5 de copas. Tenemos el 10 de copas.
el 7 de pentáculos, el 5 de bastos y el 3 de espadas. Bueno, Piedra Blanca, ¿esperaron hasta el final? O tal vez, espero no se hayan saltado los otros videos, porque pueden preguntar por otras piedras. Las otras piedras, digo, no los otros videos. La situación está complicada, Piedra Blanca. La respuesta es no a lo que preguntaron, está bastante claro. Si es en lo afectivo, lo que les podría decir es que si bien hubo algo, así la relación haya avanzado o no haya llegado a concretarse, hubo algo, es bastante complicada esta tirada, voy a tratar de explicarla con el tiempo necesario para que me entiendan. Hubo algo, también brotó, ¿no? Como ven en esta carta, ¿no? En el 7 de pentáculos, se enriquecieron el uno al otro, si es una relación que llegó a concretarse, ¿no? Esta es la carta de la felicidad, de alguna manera, o sea, esa felicidad ocurrió, empezó a crecer eso, pero las peleas, y sobre todo la poca posibilidad al principio, ¿no? Que es lo que me indica esta carta, la imposibilidad de deshacerse de dolores pasados, tal vez que tengan que ver con la infancia de alguno de los dos, con el crecimiento, con algún hecho horrible que les ha ocurrido o algo así, fueron generando peleas, fueron generando disputas, y el final es esta carta, ¿no? Es el 3 de espadas, que fíjense lo que es un corazón cosido, como se pudo, que todavía tiene las vértebras afuera, en un lugar casi terrorífico donde se sufre. O sea, es una carta principalmente que nos indica un gran sufrimiento. Espero que no estén pasando por esto personalmente, sino que sea simplemente en la relación de pareja, aunque tampoco es nada envidiable y me solidarizo con el dolor que tienen, pero no es esta persona, o por lo menos no es el momento de ustedes para que esto pase si estaban pensando en el amor. Nadie necesita más peleas ni maltratos, y es momento de aprender que esta carta tienen que usarla, ¿no? O sea, deshacerse de emociones que no les hacen bien y de alguna manera ver lo que todavía tienen a pesar de las malas experiencias como para salir adelante. Creo que la respuesta en lo emocional está por ahí. Para los que estén en una situación que hayan preguntado por una cuestión que tiene que ver con lo económico, tuvieron, la verdad que empezaron esto, si fue un proyecto con mucha felicidad, hubo algunos brotes, algunas cuestiones que empezaron a funcionar, pero realmente es el momento tal vez de dejarlo de lado, de pensar en otra cosa. Está muy peleado, hay mucha competencia, el mercado es fuerte, ustedes ya no están en condiciones de seguir respondiendo a eso y tal vez sea el mejor momento de hacer otra cosa o de ir a otra idea. Si preguntaron por el camino espiritual, bueno, lo que podría decirles es, lo que imaginaron no es como es. Realmente habla de una persona que no estaba preparada para emprender ningún tipo de camino, aunque quisiera que sí. Creyeron que todo era felicidad y que todo siempre iba a ser algo que iba a ir en crecimiento, pero no es así. Hay que pelear mucho, hay que forzarse y hay que pasar momentos de angustia y de sentirse prácticamente en el pleno dolor. O sea, es la famosa frase de nunca te prometí un jardín de rosas. Así que si creen realmente que el camino espiritual es un jardín de rosas, han elegido mal. Espero que puedan superar este escollo y seguir adelante. Para los que preguntaron cuestiones personales, bueno, principalmente si tiene que ver con el carácter de ustedes, no peleen más y no se angustien de más por cosas que no tienen sentido, dejen ir los sentimientos, vuélquense a la felicidad, ¿no? Y al pequeño crecimiento, no sean tan ansiosos y todas las cosas van a estar muchísimo mejor para ustedes. Así que Piedra Blanca, la respuesta es para cualquier cosa que hayan preguntado, aunque lo lamento. Pueden haber preguntado algo negativo, así que la respuesta puede ser buena. Es no. La respuesta es no para lo que preguntaron. Espero que se cumplan los planes que tienen por delante de crecimiento personal. Suscríbanse al canal, los que puedan colaboren con el CBU, que tengan un excelente día todas las piedritas.